porque hay unos subtemas que son muy feos. ¿Ok? Ya, entonces de este capítulo, a ver, regrésate, Rosendo. Ya, vamos a revisar todo desde la página 60 a la 62. Bienvenida. Ya. Y después nos saltamos a la página 64, página 66, después desde la 68 hasta la 69 y página 71. Registren bien eso. Ya, vamos viendo la siguiente diapositiva. Ok. Ya, y entonces, ¿por qué están esas palabras? De que las enzimas son polímeros. Es porque son proteínas. Y como son proteínas, toda proteína está formada por un conjunto de aminoácidos. Aminoácidos que están unidos unos con otros. Y eso también se conoce como polimerización. Por eso es que el término de que las enzimas son polímeros biológicos, o también podemos decir sencillamente son proteínas, ¿correcto? Ok, ya. Estas enzimas se caracterizan por modificar la velocidad de las reacciones bioquímicas. Recuerden bien, chicos, que una parte de nuestras reacciones bioquímicas están intervenidas por las enzimas y que otra parte de nuestras reacciones bioquímicas se desarrollan de manera espontánea. No requieren, no necesitan enzimas. ¿Ok? Las enzimas en nuestro cuerpo tienen varias funciones. Una de esas funciones es la digestión. Si ingresan proteínas con los alimentos, las enzimas se encargan de desintegrarlas o de digerirlas. ¿En qué las desintegran? ¿O en qué las digieren? En moléculas más pequeñas. ¿Y cómo se llaman esas moléculas pequeñas que forman parte de las proteínas? Aminoácidos. Porque son los aminoácidos los que pueden ingresar a las células epiteliales intestinales. ¿Ok? Las enzimas también están relacionadas con proporcionar ATP. Y eso quiere decir que nos proporciona energía, ¿verdad? Ya veremos más adelante. Por ejemplo, la enzima fosfoglicerato sinasa de la glucólisis tiene que ver con la formación de una molécula de ATP. Piruvato sinasa, que también participa de la glucólisis, tiene que ver con la formación de otra molécula de ATP, ¿verdad? Y estas moléculas de ATP nos proporcionan energía. Yo había mencionado que las enzimas degradan a las proteínas y las degradan en aminoácidos. ¿Y qué son los aminoácidos, chicos? Bloques de construcción, porque con esos aminoácidos, con esos bloques de construcción, yo formo mis propias proteínas. Con esos aminoácidos provenientes de la alimentación, yo formo proteínas como la hemoglobina, formo proteínas como la mioglobina, la albúmina. ¿Ok? Ya. A ver, vámonos con otra diapositiva. Ok. Pero no todas las enzimas que se encuentran en nuestro cuerpo son proteínas.
existen excepciones. ¿Y esas excepciones cómo se denominan? Estas ribosimas no son proteínas. ¿Qué son, chicos? Moléculas de ácido ribonucleico. ¿Ok? Y entonces esta es la excepción. ¿Ok? Ya. Vamos con la siguiente. Ok. Entonces, características de nuestras enzimas es que son muy específicas. ¿Verdad? Es decir, que actúan sobre determinado sustrato para formar un determinado producto. Una característica más de las enzimas es que estas enzimas no desaparecen durante la reacción bioquímica. Tampoco se alteran de manera permanente. Eso quiere decir que si experimentan cambios o modificaciones es de manera transitoria. ¿Ok? Y recalcar que las enzimas son altamente selectivas. Nosotros tenemos enzimas que solo pueden actuar sobre los D. Tenemos enzimas que solamente pueden actuar sobre los L-aminoácidos. Y esas son las moléculas que están en nuestro cuerpo. Ya, veamos otra. Entonces, recordar que la mayoría de nuestras enzimas, ¿qué son? Proteínas. ¿Ok? Ya, veamos la siguiente. Y en esta gráfica tenemos nosotros dos curvas. La superior que grafica el comportamiento de una reacción bioquímica donde no participa la enzima. Y la gráfica inferior que representa una reacción bioquímica donde está presente la enzima. Y vemos grandes diferencias en reacciones sin enzimas y reacciones con enzima. Miren la cantidad de energía que se requiere en la reacción sin enzima. Y miren la cantidad de energía que se requiere en una reacción donde participa la enzima. En una se requiere más energía y en otra se requiere menos energía. Miren todo el recorrido que desarrolla la reacción sin enzima y todo el recorrido que es necesario en una reacción con enzima. Eso explica por qué que en una reacción donde están presentes las enzimas, la velocidad con la que se desarrolla está incrementada. Ya. Veamos la siguiente. La siguiente, eso marca ya. Por ejemplo, lactato deshidrogenasa. ¿Cuál es el sustrato? El piruvato. Entonces, esta enzima no va a actuar sobre la glucosa, esa enzima no va a actuar sobre la galactosa, esa enzima no va a actuar sobre la acetilcoenzima A. Es específica para actuar sobre el ácido pirúvico y transformarlo en ácido láctico. Ya, veamos la siguiente. ¿Ok? Y entonces, al principio, las enzimas se denominaban de acuerdo al criterio de la persona que la descubría. Y como cada vez se descubrían más enzimas, entonces se llegaron, el primer acuerdo fue ponerle el sufijo asa, ¿verdad? Por eso es deshidrogenasa, proteasas. Y como van apareciendo más enzimas, entonces después acordaron ponerle el nombre de xantina, porque esta enzima actúa sobre las xantinas. ¿Ok?
Otro se les ocurrió ponerle el nombre a la enzima donde estaba la enzima, en este caso el páncreas. Ya. Veamos otra, chicos. Ok, y como cada vez se descubrían más enzimas, y tenemos cientos de enzimas, miles de enzimas, y bueno, eso era un problema para los bioquímicos. Entonces los bioquímicos se reunieron, hicieron sus congresos, y todos ellos se pusieron de acuerdo. A las enzimas, a un grupo de ellas las vamos a denominar oxidorredutasas. A otro grupo como transferasa, otro grupo y otro grupo y otro grupo. Entonces todos los bioquímicos acordaron de que deben haber solamente 6 grupos de enzimas. ¿Ok? Ya. Veamos la siguiente. ¿Ok? Y entonces, ¿cuáles son las oxidorredutasas? Todas aquellas enzimas que participan de reacciones de oxidación y reacciones de reducción. ¿Cuáles son las enzimas que se van a denominar como transferasas? Todas las enzimas que intervienen en la transferencia de grupos. ¿Cuáles son las que se consideran hidrolasas? Aquellas enzimas que favorecen esta reacción, la hidrólisis. ¿Cuáles son las que se denominan liasas? En la hidrólisis también va a haber eliminación del grupo. En las liasas va a haber eliminación del grupo, pero lo que no hay, ¿qué cosa es? Hidrólisis. O sea, quiere decir que la fragmentación o la ruptura de un enlace químico ahí es por otro proceso que no es la hidrólisis. Isomerasas. Bueno, no es muy feliz porque se repite la palabra, ¿ya? Pero esto se refiere a un reacomodo intramolecular que experimenta el sustrato sobre el cual actúa estas enzimas isomerasas. Ligasas. Se unen dos moléculas, dos grupos, con la participación de esta molécula. ¿Qué experimenta esta molécula? La hidrólisis del ATP. Ok, veamos la siguiente. Okay. Esto es lo mismo. ¿Ya? Este es para evaluarles el inglés, muchachos. Ya, veamos otra. Ok, primer grupo. Oxidorredutasas. Sabemos que estas enzimas, ¿en qué participan? Oxidación y reducción. Vamos a la siguiente. ¿Ok? No se olviden que de acuerdo a este convenio internacional de los bioquímicos, podemos usar el nombre de la enzima o si no, usar ¿qué cosa? Un código. ¿Por qué está el número 1 ahí, chicos? Porque esta enzima pertenece al primer grupo de la clasificación de las enzimas. Quiere decir que es una oxidorredutasa. Vamos a la siguiente. Ok. Ya, y esta es una pequeña sugerencia, ¿verdad? De ejemplos de oxidorredutasas. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué cosa es gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa? Una oxidorredutasa. Entonces, el primer número que lleva esa enzima, ¿cuál es? El 1. ¿Ok? ¿Sobre qué molécula actúa esta oxidorredutasa? El gliceraldehído trifosfato, que es el que tiene los hidrógenos
¿Y a quién se los entrega? El NAD que está oxidado y al terminar la reacción queda. ¿Y cómo se denomina el gliceraldihidrotrifosfato después? 1.3 bifosfoglicerato. Veamos la siguiente. Otra óxido reductasa. ¿Cuál es? Isocitrato deshidrogenasa. Miren, chicos, la enzima toma el nombre de la molécula sobre la que actúa. Isocitrato. ¿Qué hace la enzima sobre el isocitrato? Le retira los y se los entrega ¿a quién? Y este termina reducido. Isocitrato se oxida y se convierte ¿en qué molécula? Alfa-cetoglutarato. Vamos a la siguiente, chicos. Otra óxido reductasa. ¿Cómo se llama? Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Por qué se llama así la enzima? Porque el sustrato es el alfa-cetoglutarato. Le retira hidrógenos y ¿a quién se los entrega? Al NAD, y el NAD queda reducido. ¿Y esta molécula en qué se convierte? Succinil coenzima A. Es una de las reacciones del ciclo del, como también la anterior, ¿verdad? La isocitrato deshidrogenasa. Vamos a la siguiente. Otra óxido reductasa. También forma parte del ciclo de Krebs. ¿Cuál es el sustrato de esta enzima? Miren el nombre, chicos. Porque actúa sobre la molécula. ¿A quién le entrega los hidrógenos? Esta es otra coenzima. Y el Fa queda reducido. Succinato sin hidrógenos. ¿Cómo se denomina? Es el fumarato. Veamos la siguiente. Malato deshidrogenasa, otra enzima del ciclo del ácido cítrico. Observen el nombre de la enzima. ¿Por qué malato? Porque actúa sobre la molécula, ¿verdad? La deshidrogena y le entrega los hidrógenos ¿a quién? Queda reducido. Y el malato sin los hidrógenos, ¿cómo se denomina? Oxalacetato. Vamos a la siguiente. Y pasamos a otro grupo de enzimas, que es el número 2, transferasas. Y aquí tenemos una enzima exocinasa, ¿verdad? Y ese es su código. ¿Por qué está primero el 2? Pertenece al grupo de las transferasas. Ya, veamos la siguiente. Ok. ¿Cuáles son los ejemplos que hay que recordar? Glucosinasa y son dos enzimas, son moléculas diferentes, pero que catalizan la misma reacción. ¿Ok? Inclusive tienen ubicaciones diferentes. Glucosinasa se encuentra en el hígado y exocinasa se encuentra en el músculo, ¿verdad? Otro ejemplo, fosfofructosinasa, fosfogliceratosinasa, piruvatosinasa, succinatotiosinasa y transaminasa. Esta, cuando se la pedimos al laboratorio clínico, cuando tenemos pacientes con hepatitis. Y esta se pedía antes. ¿En qué paciente se pedía GOG? En pacientes con infarto de miocardio. Y podemos seguirla pidiendo, ¿verdad? Tal como está la situación actual.
Entonces es probable que ustedes vayan a unidades de salud donde el laboratorio no tenga reactivos para medir CK o CPK, o no tenga reactivos para medir troponinas, y tal vez tenga solo reactivos para medir, y entonces habrá que hacer esa medida, chicos, ¿ok? ¿Ya? Veamos la siguiente. Ok. Esta es la primera reacción de la glucólisis, que se caracteriza por convertir la glucosa en glucosa 6-fosfato. ¿Quién es el responsable de ese cambio? O hexocinasa o glucosinasa, depende del tejido. ¿Qué hace la enzima? Le retira el fosfato al ATP y se lo incorpora a la... ¿En qué carbono de la glucosa, chicos? En el 6. Y se forma glucosa 6-fosfato. Veamos la siguiente. Eso es lo que hace glucosinasa, hexocinasa, que pertenecen a qué grupo de la clasificación de las enzimas. 2. Transfieren grupo fosfatos. Otra transferasa. ¿Cómo se llama? Fosfofructosidasa. ¿En qué proceso participa? De la glucólisis. ¿Sobre qué molécula actúa? ¿Qué le retira la ATP? ¿A quién se lo entrega, chicos? ¿En qué carbono lo incorpora? Este es el 1, chicos. Y la molécula que se forma se llama fructosa 1, porque el 1 que tiene y 6. ¿Qué tiene el 6? Entonces la molécula se llama fructosa 1,6 bifosfato. ¿Ok? En otra reacción glucolítica. Veamos otra transferasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Actuar sobre la molécula 1,3 bifosfoglicerato. ¿Por qué se llamará 1? Y 3. ¿Qué hace la enzima? Retira el fosfato del carbono. ¿A quién se lo entrega? Para formar. Ese es uno de los aspectos importantes de la glucólisis, porque nos provee de ATP. Y el 1,3 bifosfoglicerato, ¿en qué se convierte? Veamos la siguiente. Otra transferasa. También participa de la glucólisis. ¿Cuál es esta transferasa? Piruvatosinasa. ¿Sobre qué molécula actúa? ¿Qué le retira al fosfoenol piruvato? ¿A quién se lo entrega? Y forma otra molécula de ATP. Y esto explica en parte uno de los aspectos de por qué es que necesitamos glucólisis en la célula, porque nos proporciona el ATP. Veamos la siguiente. Esta enzima ya está en otro proceso. ¿Cómo se llama el proceso? Ciclo del ácido cítrico.
¿Cómo se llama la transferasa? Succinato iosinasa. ¿Sobre quién actúa? ¿Ok? Y le incorpora un fosfato y forma. Y ese es el único sitio en el ciclo del ácido cítrico que se forma de manera directa. Y esto indica uno de los aspectos importantes del ciclo del ácido cítrico. ¿En qué se transformó succinilcoenzima A? Veamos la siguiente, chicos. Listo, ya está. ¿Tú estás controlando? Sí. Ya, vamos. Me tienen que dar 20 centavos. Ya, vamos a ver esta última enzima. Se retira el grupo 9. ¿Sí? Ya. Transaminasas. Ya. ¿Esta cuándo la vamos a pedir al laboratorio clínico, chicos? En los casos de hepatitis. ¿Ok? ¿Cómo actúa la transaminasa? Puede actuar de izquierda a derecha o de la derecha. Entonces miren la flecha, chicos. ¿Qué indica eso? La reversibilidad, ¿verdad? Ok. Analizamos de derecha a izquierda. ¿Qué es lo que hace transaminasa glutámica pirúvica, que también se denomina o alanina aminotransferasa? Actúa sobre alfa-acetoglutarato, colocándole ¿qué grupo químico? ¿A quién se lo retira? Y se lo cede y transforma al alfa-acetoglutarato en ese aminoácido. Por eso es que el ácido glutámico es un aminoácido no esencial. ¿Por qué tenemos estas enzimas, las transaminasas? Que nos permiten formar al aminoácido. ¿Qué es lo que queda de la alanina, chicos? Un esqueleto de ¿cuántos carbonos? Cuéntenos, chicos. Y ese esqueleto de 3 carbonos se llama piruvato. También podemos analizar la reacción desde la derecha a la izquierda. Y eso es cuando las necesidades del cuerpo son de disponer de alanina. Entonces usamos el glutamato, le retiramos su grupo amino y ¿a quién se lo entregamos? Y formamos ¿qué molécula? ¿Qué es lo que me queda del glutamato? Un esqueleto de carbono que se llama. Ok, chicos, ahí nos vamos a quedar. A ver, Ariana, te encargas del movimiento económico.